Muy buenas noches, queridos participantes. Nuestra institución El Tecnológico les da la bienvenida a la tercera sesión del curso gratuito Primeros Auxilios. Muy buenas noches, Yelu. Buenas noches, Eni. Buenas noches a todos los que recién se están conectando y felicitarlos por la asistencia puntual a su clase el día de hoy. Me gustaría que puedan reaccionar, si me pueden escuchar correctamente, queridos participantes. Ahí, a ver, por favor, vamos interactuando con la sesión el día de hoy. Buenas noches nuevamente a los que se están conectando. Buenas noches, Elena, bienvenida a nuestra sesión el día de hoy. Bueno, puedo ver que sí, me están escuchando correctamente. Para comentarles que nuestra institución está ubicada en la provincia de Andahuaylas, en la región de Apurímac. Aquellas personas que sean cercanas a la zona, deseen visitarnos, conocer un poco más sobre nosotros, los invito a que nos puedan visitar en el Jirón Ayacucho 528. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los que recién se están uniendo. Carla, Ariana, Mary, muy buenas noches y bienvenidos. Pueden ir comentando también por el chat desde dónde se están uniendo a la sesión el día de hoy, desde dónde nos están viendo. Buenas noches, Silvia. Comentarles y presentarles a todo nuestro equipo de nuestra institución. Tenemos a nuestro director académico, así como también a la directora de nuestra institución y a los docentes. Cada uno de ellos hace posible que podamos llegar mediante nuestras clases virtuales a cada uno de los docentes. Nuestra institución cuenta con más de 7 años de experiencia dictando cursos virtuales de forma gratuita, queridos participantes. También los invito a ver que pueden ir comentando quienes ya nos siguen mediante nuestras redes sociales, tal vez por el Facebook, YouTube, TikTok. Pueden ir comentando también, queridos participantes. Los pueden encontrar como El Tecnológico. También pueden invitar tal vez a sus familiares, colegas que tengan algún tipo de interés por seguir participando en nuestros cursos gratuitos. Pueden hacerlo, pueden ir participando. Es para todo público y para toda persona. Asimismo, hacerles la invitación a los cursos de febrero que tenemos en apertura. Vamos a tener cursos en salud, ¿no? Como es psicología clínica, auxiliar en enfermería, psicomotricidad, atención y cuidado de la primera infancia. Cualquier consulta, duda, los invito a que nos puedan escribir al numerito que aparece en la pantalla, 979-4837-28. De la misma forma, indicarles que hay personas que están realizando llamadas a nuestros participantes. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros no hacemos llamadas ni pedimos ningún tipo de código o inscripción para participar en nuestros cursos. Son totalmente gratuitos. Cualquier comunicación, nuestros números oficiales los pueden observar en la pantalla. Cualquier otro número, no somos nosotros, no se dejen engañar. De la misma manera, ya me conocen, mi nombre es Esmeralda. Cualquier consulta, duda, me la pueden hacer al número que aparece en la pantalla, al 914-767009. De la misma manera, presentarles a la docente, a la licenciada Leslie Barzola, quien está dictando el curso de primeros auxilios. De la misma forma, los cursos los estamos desarrollando los martes, jueves y sábados de 8 a 9:30 de la noche. Hoy nos toca nuestra sesión número 3, que es manejo de lesiones, partes blandas y control de hemorragia. Los invito también a que puedan estar atentos al grupo del curso, ya que mediante el grupo se les está compartiendo las sesiones que son grabadas, también se les está compartiendo las guías y los materiales para que ustedes puedan ir repasando, indicarles que próximamente el día sábado estamos cerrando el curso, así que participantes vayan revisando la información, vayan viendo para que estén preparados al 100% en el examen y puedan obtener una nota aprobatoria, queridos participantes. Y a todas aquellas personas que obtengan una nota mayor o igual a 14 van a poder solicitar lo que es su certificación con mención en primeros auxilios, el cual está a nombre de nuestra institución. El trámite es totalmente opcional y tiene un costo de 40 soles. Indicarles que nosotros contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio del Perú para poder certificar en los diferentes cursos que brindamos. Asimismo, presentarles a nuestros conveniados, quienes vienen trabajando con nosotros
en estos 7 años de trayectoria con los que contamos. También enviarles un saludo cordial a todos nuestros conveniados quienes nos vienen apoyando. Ahora sí, antes de dar inicio a la sesión, vamos a hacer una pequeña oración, que es la oración para el alma, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Asimismo, pedirle al Señor que pueda derramar todas sus bendiciones en cada uno de los participantes presentes en la sala el día de hoy. Amén. Amén, queridos participantes. Ahora sí, le voy a dar pase a la docente para que pueda comenzar con la presentación el día de hoy. Muy buenas noches, licenciada Leslie. Ya puede comenzar con la presentación. Muy buenas noches, estimada coordinadora y al aula. Vamos a compartir la sesión número 3. Ya, permítame un momento, por favor. Queridos participantes, hay que darle unos minutitos a la docente. Se va a volver a conectar en breves minutos. Por favor, hay que esperar unos minutitos. Bueno, mientras regresa nuestra docente y se reincorpora a la sesión, me gustaría que puedan ir comentando mediante qué plataforma social se han ido enterando de los cursos que brinda nuestra institución, queridos participantes. Por ahí nos pueden ir indicando tal vez quiénes de ustedes van a solicitar su certificado de las sesiones que estamos llevando del curso Primeros Auxilios. Disculpen, la batería de mi laptop se ha terminado. Ya encendí, disculpen. Voy a ahora sí compartir la sesión. Bien. Bien. La sesión número 3 para el curso de primeros auxilios. Vamos a hablar acerca de manejo de lesiones de partes blandas y el control de las hemorragias. Dentro de los puntos a desarrollar para esta sesión es hablar acerca de las lesiones en los tejidos blandos. Vamos a ver heridas, contusiones, hemorragias. La condición más grave en caso de estas situaciones que es el shock. Y finalmente vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos revisado para el día de hoy a través de unas conclusiones. Bien. Primero, definir qué cosas son las lesiones de tejidos blandos, ¿ya? Ustedes ven esta imagen en la diapositiva muy, muy sugerente porque es una herida con combinado esto con una
hemorragia, ¿no? Y no es cualquier hemorragia, es una hemorragia que se ve de manera profusa, ¿no? Continua y de un color característico. Entonces, cuando hablamos acerca de las lesiones de tejidos blandos, hablamos de problemas más comunes en la atención de primeros auxilios, ¿no? Y ahora estas pueden derivarse de repente de las lesiones más leves hasta las lesiones más graves que pueden llegar a una incapacidad o a la muerte, ¿no? Como vemos aquí en el dibujito, hay una lesión del tejido blando, no se ha lesionado las capas de la piel, ha llegado a perforar un vaso sanguíneo importante y lo que toca en esta ocasión es realizar el primer auxilio. ¿Para qué? Para que esto no se agrave, ¿no? Y llegue a la muerte de nuestros pacientes. Entre otros conceptos que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de las lesiones de tejidos blandos son las heridas. Estas heridas, ¿no? Es evidencia de una pérdida de la integridad de la piel, ¿no? O de este tejido blando como consecuencia de múltiples causas. O sea, las causas pueden ser diferentes, pero, ¿no? Se observa una lesión de tejido blando como es la herida, pero la mayoría, ¿no? De estas son causadas por traumatismos o desgarros de la piel. Puede ser, como ven en la imagen, una herida leve, ¿no? O una herida de repente que va a necesitar el apoyo, ¿no? O contención de algunos insumos o instrumentos para poder detener o resolver esta lesión de tejido blando. Si hablamos del tejido blando, vamos a clasificarlo según el objeto que lo produce. Entonces, dentro de esta clasificación, nosotros vamos a encontrar las heridas cortantes, ¿ya? Estas heridas cortantes son producidas por objetos afilados, como vidrios, cuchillos, ¿ya? Que pueden seccionar músculos, tendones y nervios. Entonces, dentro de estos tipos de lesiones, nosotros tenemos que saber cuál es el objeto que ha producido esta lesión, esta herida cortante. Bien. Ahora, estas heridas presentan bordes bien definidos y limpios, ¿no? Por ser de un material afilado, entonces esas heridas van a ser lisas y también van a ser muy fáciles de resolver, ¿no? Eso dependiendo de la profundidad de la herida cortante. Ahora, la hemorragia que produce puede ser escasa, moderada o abundante. Esto va a depender mucho de qué, de qué tipo de vaso sanguíneo ha sido lesionado. Entonces, si son de repente lesiones superficiales, ¿no? De repente va a haber una hemorragia o un pequeño sangrado, ¿no? Esto se va a resolver muy sencillo, con una simple de repente presión, ¿no? Y una afrontación, ¿no? De esta pérdida de la integridad de la piel, ¿no? Va a haber una afrontación entre estos dos sitios de la piel que han sido separados por un objeto, ¿no? En este caso, un objeto cortante. Bien. Otra de las clasificaciones según el objeto, tenemos las heridas punzantes. Estas heridas punzantes son producidas por objetos alargados, ¿no? Y con punta, como por ejemplo, pues, los clavos, las agujas, anzuelos, etc. Estas heridas punzantes en el paciente va a tener o va a sentir un dolor muy intenso, ¿ya? Puede producirse una hemorragia, igual las hemorragias que se producen a través de este tipo de objetos no va a ser muy abundante, ¿ya? Va a ser escaso. ¿Por qué? Porque el orificio que lo va a producir es muy pequeño, ¿ya? Es muy pequeño. Entonces, se consideran dentro de la clasificación de heridas según el objeto, se consideran peligrosas porque pueden ser profundas,
¿no? Y provocar perforación de órganos internos, incluyendo esto, hemorragias, ¿no? Y además puede haber un riesgo de infección por el objeto, ¿no? De metal, y con la profundidad que puede lograr, puede llegar a perforar. Ahora, este tipo de lesiones cuando se van a dar en nuestros pacientes o en las víctimas, ¿ya? A veces estos objetos quedan también incrustados en el cuerpo del paciente. Si eso se da, ¿ya? Nosotros no podemos retirar ese objeto del cuerpo del paciente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Hay un alto riesgo de infección si sigue ese objeto en el cuerpo del paciente, ¿no? A ver, quisiera por favor que ustedes en los comentarios escriban si estos objetos que son penetrados en el cuerpo del paciente tendrían que quedarse, ¿no? O no, profesora, estos objetos, como hay riesgo de infección y se está produciendo la hemorragia, entonces pues hay que retirarlo, ¿no? Hay que sacarlo, porque aparte le está causando mucho dolor. ¿Qué creen que deberíamos hacer? Bien, entonces mientras se van colocando sus respuestas, vamos a pasar a otra diapositiva y luego lo vamos a resolver, ¿ya? Sin problemas. Listo. Dentro de otra de las heridas, a través de clasificación del objeto, ¿ya? Son las heridas contusas. Estas heridas contusas se pueden dar por... Estas heridas contusas se dan por golpes, ¿ya? Y si ustedes ven aquí la imagen al lado de esta diapositiva, ¿ya? Se puede observar, miren ustedes, hay una lesión que se observa y que tiene un color característico, ¿ya? Tiene un color característico. Ahora, esto se ha llevado a cabo ¿por qué? Es, esta herida se ha llevado a cabo por un golpe, ¿ya? Entonces, esta lesión que se ha generado por este golpe, ¿ya? ¿Qué ha producido? Ha producido, ¿no? Dentro del cuerpo de la víctima, un rompimiento de algunos vasos. No sabemos qué tipo de vasos se han roto, ¿no? Simplemente esto se evidencia a través de la piel, ¿no? Con un color moreteado, ¿no? Y esto también nosotros tenemos que saber con qué objeto de repente fue que se lesionó la víctima, ¿no? Puede ser con algún objeto rombo sin punta, con un palo, una piedra, o de repente fue golpeado también por una persona, ¿no? O quizás también ha sido producto de un choque automovilístico, por un choque automovilístico. Entonces, tenemos que saber cuál fue el motivo, ¿ya? De esta lesión. ¿Por qué? Porque dependiendo de la fuerza que ha sido ejercida en esta víctima a través de este objeto, ¿ya? Puede ser que haya internamente también lesiones. Eso es lo que se ve externamente, ¿ya? Pero yo no sé lo que internamente está pasando en mi paciente. ¿Qué otras cosas yo debo de evaluar en estas víctimas? ¿Ya? De repente debo evaluar su estado de conciencia, tengo que ver la zona, cómo también alrededor de esta lesión se está observando, se está produciendo, ¿no? De repente está empezando a inflamarse más todavía, ¿ya? Esta parte donde ha sido lesionado el paciente. Bien.
entre todas casi las heridas, ¿ya? Esta es una de las heridas más impredecibles porque con la laceración la afectación, ¿no? De esta parte del cuerpo del paciente, no sé frente a qué lesiones internas puede estar produciéndose en mi paciente, ¿no? Entonces, hay que tener mucha evaluación y entrevistar de manera que podamos obtener muchos datos, ¿ya? Y observar también al paciente. De repente está con algunos signos de shock, entonces yo tengo que evaluar muy bien y derivar rápidamente a algún servicio de emergencia. Otra de las heridas, según el objeto, ya tenemos las heridas laceradas. Estas son producidas por objetos con bordes dentados, ¿no? Como serruchos o latas. Estas presentan, como ustedes observan en la imagen, unos bordes de herida, ¿ya? Unos bordes de herida irregulares. Aquí puede presentarse sangrado profuso, ¿no? Y al igual como en las heridas como cortantes o punzocortantes, hay también un riesgo de infección. ¿Ya? Hay un riesgo de infección. Más que todo ese riesgo de infección es por el mismo objeto, ¿ya? No es porque la herida está expuesta, mire profesora cómo se observa, es grande, hay sangrado, ¿no? Esto puede infectarse, profesora, pero no se va a infectar así nada más. Esto se está infectando porque por el objeto que ha producido esta lesión. Entonces, este tipo de infecciones como son estas bacterias como el tétanos, son bacterias que les gusta estar en objetos inanimados, ¿ya? Sobre todo estos que están en materiales como el fierro o están también estas bacterias en el polvo, ¿ya? Entonces, esto puede producir, ¿ya? Ese riesgo de infección. Ahora, en cuanto al tratamiento, ya de esta herida lacerada, aquí va a ser un poco difícil, ¿ya? De querer afrontar la piel, ¿no? Esta pérdida de la integridad de la piel, miren, es tan irregular que va a ser muy difícil que cuando llegue la emergencia y hagan la curación de la herida, va a ser un poco difícil la afrontación de cada parte de esta piel que ha sido desintegrada. Otro de los objetos, perdón, de los objetos que pueden producir estos tipos de heridas, ¿ya? Tenemos las famosas heridas abulsivas. Y digo famosas porque estas son heridas que de repente son muy frecuentes justo en la época navideña o en la época de Año Nuevo, ¿no? Estas son producidas por objetos, ¿ya? Como los pirotécnicos, ¿ya? Uso de repente de algunos materiales explosivos, ¿no? Entonces, lo que se crea, ¿no? Es que el tejido, ya de la piel esta, esté separada de manera violenta, ¿no? Va a haber un rasgado del cuerpo de la víctima. Esto puede ser producida por estos objetos que ya habíamos dicho, ¿no? O puede ser producido también por mordeduras o hasta accidentes de tránsito. Si pueden observar, al igual como en las heridas laceradas, estas heridas abulsivas, ¿ya? También tiene bordes irregulares. Entonces, la afrontación o querer de repente hacer una sutura va a ser imposible en este tipo de herida, ¿ya? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacemos? Díganme ustedes, miren si les tocara, ¿ya? Participar en los primeros auxilios para este tipo de víctimas. ¿Qué haríamos? Ahora vamos a ver qué vamos a hacer, no se preocupe. Entre la clasificación según el objeto también tenemos las heridas por amputación. Esta es la extirpación completa o una parte, ¿ya? De alguna extremidad como el dedo,
mano, pierna, brazo, y puede producirse, obviamente, una hemorragia, ¿no? Y puede ser de menor o a mayor grado ese tipo de hemorragia, dependiendo del lugar en el que se ha producido esta lesión. Entonces, nosotros observamos este tipo de herida, ¿ya? Y tenemos que considerar muchas cosas. Primero, en qué parte ha sido. Segundo, esa parte que se ha perdido, ¿no? Que ha sido amputada. Tienes también que nosotros ubicar esa parte que se perdió, ¿ya? Y transportarla también con el herido, porque nosotros no podemos de repente en ese momento resolver, ¿ya? Porque la amputación es mayor, hay un buen un buen grado de sangrado. Entonces nosotros en ese momento los primeros auxilios, ahora que vamos a ver, las realizamos, pero tiene que ser trasladado a algún servicio de emergencia médica especializada. Y el transporte de esta víctima se va a llevar a cabo no solamente él, sino también esa parte que se ha perdido, si es que fuera una amputación total. ¿Ya? El transporte de esta parte que se ha perdido por algún tipo de accidente que haya sufrido mi paciente, tiene que ser transportado en un espacio o en un lugar donde esté en un ambiente frío, ¿ya? Esa parte que se ha amputado por alguna lesión. Otra de las heridas, según el objeto, tenemos la herida por aplastamiento. Esto ocurre cuando hay alguna parte del cuerpo está atrapada entre dos objetos pesados, como puede ser una máquina industrial o a consecuencia de la caída de escombros o un derrumbe, ¿no? Así como en situaciones como accidentes automovilísticos. Este aplastamiento suele incluir fracturas de hueso, lesiones en órganos internos. Entonces, nosotros estamos frente a una lesión, ya en la cual no solamente va a haber algún tipo de lesión como fracturas, sino que también puede haber hemorragias internas. Este tipo de lesiones no se evidencian a veces con heridas abiertas. Entonces va a haber aquí una combinación de muchas cosas, ¿no? Va a haber contusión, puede haber fracturas, ¿ya? Puede haber hemorragias internas. Entonces, este tipo de lesiones también es otra de las lesiones que son impredecibles. No sé cómo mi paciente puede reaccionar. Aparentemente, al inicio, cuando yo evalúo, está despierto, orientado, está tranquilo, ¿ya? Pero obviamente, por el mismo accidente, puede estar fastidiado justo en esa zona, ¿no? Pero de aquí en unos minutos mi paciente empieza a desvanecerse, empieza a tener taquicardia. Entonces, ¿frente a qué estamos ya? Nosotros estamos frente ya a unos signos muy importantes, ¿no? Que son el shock. Entonces, yo tengo que evitar que llegue a ese punto. Entonces, evalúo muy bien qué tipo de herida es la que tiene mi paciente. ¿Por qué? Porque ella también es una de las heridas que no sé hasta qué punto ha afectado la salud de mi paciente. Otra de las heridas que vamos a mencionar, de acuerdo al objeto que produce ya esta lesión, son las heridas por raspaduras, escoriaciones y abrasiones. Esta de repente es una de las heridas que es habitual, ¿no? Ver en los niños, ¿no? Cuando juegan y se lesionan por alguna, se raspan, ¿no? Se rasmillan esa parte de la piel y esa se da ¿por qué? ¿No? Porque es producida por una fricción o rozamiento de la piel contra alguna superficie áspera, como puede ser el suelo, ¿no? Entonces, si ven aquí en la imagen, va a haber una pérdida, ¿no? De la integridad de la capa más superficial de la piel, que sería en este caso la epidermis. ¿Qué va a producir? ¿Qué síntomas va a tener mi paciente? Obviamente va a haber dolor, ¿no? Tipo ardor, que
con el pasar de las horas va a empezar a ceder esa molestia. Va a haber una escasa pérdida de sangre, ¿ya? Eh, pero, si este tipo ya de lesiones no se atienden, no se realiza una curación de este tipo de heridas, aquí sí puede haber un riesgo de infección. Recuerden que esta lesión se ha producido por una fricción, ¿ya? Entre la piel de la víctima con el suelo o alguna superficie áspera. Y por lo general, pues a veces las superficies no son limpias, ¿no? Entonces sí va a haber inclusive restos, ¿no? De polvo, suciedad en la misma herida. Y si yo no hago la limpieza adecuadamente, estos pocos, ¿no? Pocos residuos de polvo pueden quedarse y esto sí puede crear algún riesgo de infección. Bien. Ahora, para hablar acerca de estas heridas, ahora las vamos a clasificar. Habíamos hablado que la clasificación de las heridas eran por el tipo de objeto. Para este caso, nosotros vamos a ver según la gravedad. Nosotros tenemos heridas como las heridas leves, ¿ya? Y tenemos las heridas graves. Ahora, entre las heridas leves, ¿ya? Nosotros, ¿qué tipo de primeros auxilios vamos a realizar? En estos pacientes que presentan heridas leves, nosotros primero ya tenemos que protegernos, ya tenemos que protegernos, tenemos que proteger también al paciente y para eso yo tengo que hacerme la higiene de manos primero, ¿ya? Entiendo que si estamos de repente en un lugar como, por ejemplo, la mayoría de los problemas o accidentes ocurren más en casa. Entonces, si se lleva a cabo de repente este incidente en la casa, yo lo que voy a hacer es el lavado de manos primero, ¿ya? Me lavo las manos, luego de ello, lo que ustedes deben de realizar es colocarse sus guantes, ¿ya? Se colocan los guantes y van a proceder a hacer la limpieza de la herida. Pero antes de hacer la limpieza, nosotros vamos a evaluarla. Si es una herida cortante, si es una herida por algún objeto punzo cortante, tengo que evaluar. ¿Qué otra cosa más voy a evaluar? Voy a evaluar también, ¿ya? El tipo de sangrado. Si es un sangrado profuso, si es un sangrado de repente superficial, ¿ya? Voy a tener que yo primero, antes de realizar una curación de herida, hacer el control de la hemorragia, ¿ya? Voy a hacer el control de la hemorragia y después que yo controlé la hemorragia y ya paró este sangrado, voy a proceder a hacer la curación de la herida, ¿ya? Si es una herida que es difícil de curar, como por ejemplo las heridas abulsivas, ¿ya? O las heridas por laceraciones, entonces esas de repente yo solamente lo que voy a hacer es controlar la hemorragia y luego trasladar a algún centro especializado para que ellos terminen de hacer la curación correcta. ¿Ya? Pero si es una herida leve, como en este caso, lo que yo voy a hacer es controlar primero ese sangrado, se controla, y lo que voy a proceder es hacer la curación. Voy a hacer la limpieza con agua y jabón, así nada más de sencillo, porque estamos en primeros auxilios. Hago la limpieza primero de lo más contaminado, ¿ya? De lo más contaminado, que lo vamos a hacer desde el borde, ya el borde de la herida, ya hacia la parte externa. Vamos a hacer también el barrido. Lo podemos hacer con una tela limpia o si tuvieran en este caso en su botiquín una gasita y hacemos la limpieza de aquí, de los bordes ya de la herida hacia afuera. Y luego voy a empezar con una gasita empapada de agua con jabón. Igual también vamos a hacerle el barrido de aquí, de los bordes de la herida hacia la parte externa. Enjuago, ¿ya? Y luego voy a proteger. Coloco una gasita, ¿ya?
Y si es de repente una herida larga, así como se ve aquí en la imagen de la mano, ¿no? Es una herida larga, lo ideal es hacer contención en esta parte con un vendaje y trasladar a la víctima si necesitara realizar unas suturas. Pero si no, la mayoría de las heridas que presentan a veces nuestras víctimas o nuestros pacientes y son leves, como esta, por ejemplo, que son las heridas por abrasión, ¿ya? Lo que se hace es la limpieza de la herida con agua y jabón y eso es todo, nada más. Aquí no se protege, no se pone un vendaje, no, porque es una herida leve, ¿ya? Una herida leve. Según la clasificación por la gravedad, también tenemos las heridas graves. Y aquí, si ustedes observan esta imagen, ¿ya? Nosotros tenemos que evaluar a la víctima, ¿ya? En búsqueda de alguna lesión de tejido blando. Por ejemplo, aquí es muy notorio, ¿ya? Esta lesión, ¿ya? Es una lesión que se observa en el muslo, aparentemente es una herida con un corte profundo, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer en esta situación, porque es una herida grave, lo que yo voy a hacer es, pregunta para ustedes, es primero curar la herida o parar la sangre. ¿Cuál sería el primer auxilio que yo haría en estos pacientes? ¿Sería curar la herida o sería controlar esa hemorragia? ¿Qué piensan? Inclusive la diapositiva también ya les está plagiando, ¿no? En, en los casos como esta situación, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es una valoración de mi paciente completa. Creo que en la primera clase hablaban acerca de las emergencias, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una valoración primaria, una valoración secundaria, y entre estas es la búsqueda de alguna lesión, sobre todo hemorragias, ¿ya? Búsqueda de hemorragias. Entonces, veo, aparentemente, esta es la lesión más importante que tiene la víctima, y lo primero que debemos hacer es controlar el sangrado. Eso es lo primero que nosotros debemos de hacer. Y luego, llamar una línea de emergencia. Porque nosotros podemos hacer la contención, ¿ya? Nosotros podemos tratar de que pare ese sangrado, pero necesitamos de todas maneras que seamos también nosotros auxiliados por algún servicio de emergencia especializado. Ellos van a traer ciertos insumos, materiales, que van a ayudar, ¿no? A contrarrestar este tipo de lesión con una mejor efectividad, ¿ya? Entonces, sí o sí, identificamos y llamamos a una línea de emergencia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en esos casos? Yo como auxiliadora puedo aplicar presión, ¿ya? Con ambas manos. Les recomiendo que cuando ingresemos a atender pacientes, siempre lo hagamos con guantes, ¿ya? Yo recomiendo por lo menos cuando salgan, ¿no? Van a la calle a pasear o estén trasladándose a algún otro lugar, siempre en sus mochilas o sus carteras carguen un parcito de guantes, por si acaso, ¿ya? Porque si se presentaran alguno de estos incidentes, ¿ya? Nosotros tenemos que también cuidarnos. No es que yo voy a ser el héroe o voy a ser la heroína de esta situación y yo voy y con mi mano así sencillamente atiendo a los pacientes, no, porque puede haber un alto riesgo también de transmisión de alguna enfermedad, porque el paciente, yo no sé con qué carga ya bacteriana puede tener y puede también esto contagiarse a la persona que está auxiliando, ¿ya? Entonces cuidémonos, por favor. Bien, entonces yo veo este tipo de lesión, voy a aplicar presión con ambas manos,
¿no? Para ello, yo puedo agarrar alguna tela limpia, una gasa, si tuvieran, sería mucho mejor, pero si no, con una tela limpia, agarramos, buscamos esta lesión y presionamos muy fuerte con ambas manos, ¿ya? Hay otra forma también que nosotros podemos hacer la contención de la hemorragia, que puede ser aplicar un vendaje y presionar, ¿ya? En estos casos, lo que nosotros hacemos, como es una herida abierta, ¿ya? Aparentemente es profunda, entonces lo que vamos a hacer es hacer el método de empaquetamiento. ¿Qué hago? Con la tela limpia que tengo, voy a introducirla por dentro de la herida y voy a formar como pequeños pliegues internamente, haciendo presión, obviamente, ¿no? Y hasta ver que ya pare este sangrado, luego voy a presionarlo con otra tela limpia, ¿ya? ¿Y qué queremos lograr con este método de empaquetamiento? Que con esa tela limpia que ustedes han introducido por dentro de la herida, están haciendo específicamente una presión en ese vaso sanguíneo que se ha roto, ¿ya? Entonces, hacen esa presión prácticamente directa, ese vaso sanguíneo, y el paciente va a dejar de sangrar, ¿ya? Ahora, tenemos otra de las situaciones que se pueden controlar ese sangrado, es aplicar un torniquete. Pero, ya, el torniquete es un torniquete que está bajo un protocolo de uso, ¿ya? Significa que no es el famoso torniquete que se hacía hace más de 15, 20 años, ¿ya? Que es el torniquete artesanal. Eso ya no se hace, ¿ya? Si no se hace uso de estos torniquetes que ya vienen establecidos y están bajo un protocolo ya de atención para el control de hemorragias. Estos torniquetes por lo general lo manejan justo estos servicios de emergencia médica, los bomberos y la Policía Nacional, que se encarga de las atenciones de emergencia. Ellos de repente son los que manejan mucho este tipo de material como son los torniquetes. Pero que yo me ponga a hacer un torniquete artesanal y colocarle a la víctima, yo no les recomiendo que lo hagan. Y eso ya no se hace tampoco, ¿ya? ¿Qué ha pasado con esos torniquetes? ¿Por qué creen que ya no se usa un torniquete artesanal? Ahí también los voy a ir leyendo en los comentarios, ¿ya? Bien. Entre estos primeros auxilios que nosotros vamos a realizar, también va a haber evidencia de algunas heridas contusas, ¿no? Y ya habíamos hablado acerca de estas heridas, que son heridas impredecibles, que yo no sé cómo así ha afectado en el cuerpo del paciente. Entonces, lo que yo voy a hacer, si evidencio, reviso a mi paciente de la cabeza a los pies, ¿ya? Voy a hacer búsqueda de estas lesiones. ¿Cómo se van a ver? Ya saben, como unos moretones, ¿verdad? Se va a evidenciar como una hemorragia interna, una hemorragia que sea esparcido a través de los tejidos. Entonces, lo que yo voy a hacer es llamar, ¿no? Algún servicio de emergencia para que esta persona sea trasladada rápidamente a un centro asistencial, ¿ya? A la espera de que llegue la ambulancia, yo puedo aplicar compresas frías, ¿ya? En la zona lesionada para disminuir la hemorragia, ¿ya? Y reducir la hinchazón durante un tiempo de 20 minutos cada hora, hasta que llegue la ambulancia, ¿ya? Esa lesión, ese moretón, ¿ya? O ese hematoma que se ha generado en la piel del paciente por una lesión, nosotros no debemos de presionar o pinchar ni reventar los hematomas. No sé si es costumbre en, en algunos otros países, pero aquí, por ejemplo, en Perú, nosotros, y me incluyo yo también, hemos participado de algunas costumbres de nuestros padres.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno era niño, aquí, el, el niño agarraba, jugaba y se lesionaba, ¿no? Producía una especie de inflamación. Nosotros acá le llamamos un chinchón. Entonces se producían estas lesiones, se elevaba, obviamente, ¿no? Esta lesión por golpe, y lo que hacían los padres de familia era agarrar una moneda y presionar en esa inflamación, en esa elevación de la piel producto del golpe, ¿no? Entonces ellos creían que con esa moneda, haciendo presión en la lesión del tejido blando, hacía que se reduzca ese hematoma, ¿ya? Entonces son algunas creencias que no sé si a la actualidad todavía lo siguen haciendo los padres de familia, pero les cuento mi experiencia porque a mí también me lo hicieron. Entonces, ¿qué hay de cierto en de que se hagan ese tipo de primeros auxilios, ¿no? Entre comillas. No se deben de realizar, ¿ya? Porque estos hematomas es es una manera natural de reaccionar del cuerpo. Entonces, ante el rompimiento, se disipa esa sangre a través de los tejidos, ¿no? Y debe seguir esparciéndose esa sangre a través de todos los tejidos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos contener? Solo con frío, porque lo que hacemos con el frío es una vasoconstricción. Entonces, lo que hacemos es tratar de cerrar, ¿no? Ese corte de ese vaso sanguíneo y para el sangrado. Y esa sangre que se ha acumulado por alguna presión que yo ejerza externamente, eso no se va a reducir, sino con el tiempo va a ir reabsorbiéndose ese tejido, esa sangre en el tejido. Bien, entonces vamos a ahora hablar acerca de las hemorragias. La hemorragia, como ya todos sabemos, es la salida de la sangre desde el aparato circulatorio. Está provocada por una ruptura de algún vaso sanguíneo, que puede ser una vena, una arteria o un capilar. Y es una situación que provoca una pérdida de sangre y puede ser hasta interna o externa, ¿no? Habíamos mencionado que hay tres tipos, ¿ya?, de lesión de estos vasos sanguíneos. Tenemos las hemorragias arteriales, las hemorragias venosas y las hemorragias capilares. La hemorragia arterial se va a evidenciar como una sangre, ¿ya?, de color rojo brillante, y la salida de la sangre va a ser intermitente. Inclusive va a haber como, ¿han visto las piletas cuando salen con fuerza? ¿Ya? Algo así también se va a hacer, es como si estuviera chisgueteando la sangre. Así, con esa fuerza empieza a salir la sangre, o en este caso una hemorragia arterial se va a evidenciar de esa manera. En caso de una hemorragia venosa, ¿ya?, la sangre se va a evidenciar de un color rojo oscuro, ¿ya?, y la salida ya de esta sangre va a ser continua. O sea, va a empezar a salir, ¿no? Pero no va a salpicar o saltar esta sangre de manera escandalosa, no. En esta venosa no se va a evidenciar así. Y en caso de la hemorragia capilar, va a haber una salida de sangre en poca cantidad. El color se va a ver como una especie, un color también rojo, medio rojo oscuro. Ahora, las hemorragias, según el origen, pueden ser hemorragias externas, que son así como estas, ¿ya? Como esta herida, ya con hemorragia externa, porque ustedes lo pueden evidenciar, miren. Ya, ustedes lo pueden evidenciar. Entonces, esa puede ser una clasificación de una hemorragia externa. Ya habíamos visto cuáles son los primeros auxilios que tenemos que nosotros desarrollar en caso de una hemorragia externa. ¿Ya? Primero, ya podemos utilizar cualquiera de los métodos que hemos visto. Puede ser el uso de un torniquete protocolizado, puede ser también a través del empaquetamiento, si es que la herida es grande y profunda, o hacer una presión directa en la zona del sangrado, ¿ya? Cualquiera de esas alternativas ustedes pueden utilizar. Después de que yo he calmado esta hemorragia a través de estos apósitos o telas limpias, ¿ya?,
Yo veo que la primera tela que utilicé para este tipo de hemorragia externa está empapada, llena de sangre. Entonces, ¿qué hago? Pregunta para ustedes. Esa tela o esa gasa que yo utilicé o el apósito, ¿ya? Como está empapada, hay que retirar, ¿no? Hay que retirar y hay que poner una nueva, inclusive seca, ¿no? En la zona donde empezó a sangrar. O la otra opción es, está empapada la primera gasa, ¿ya? ¿Y qué hago? Agarro otra tela o otra gasa y pongo por encima de esa tela que ya está tapando, ¿ya? O haciendo la presión en la hemorragia, en la herida con hemorragia. ¿Cuál sería la alternativa? Dejo la gasa o retiro esa gasa empapada y pongo una nueva, o mejor hago una presión encima de la misma gasa que ya estaba al inicio. Aquí la respuesta sería dejar esa gasa y poner una encima, ¿ya? ¿Y por qué no la saco? Si está llena de sangre, está empapada. Inclusive como está tan empapada, no me va a dejar observar si es que ya paró la sangre o no. ¿Por qué no lo tenemos que hacer? Como ya hemos ejercido fuerza, mucha presión en esta herida con hemorragia, ¿ya? Lo que hemos logrado, así no lo crean ustedes, lo que hemos logrado es un taponamiento. Entonces, hay un taponamiento, ya se cerró, ¿no? Empezó como a coagular un poco. Entonces, si yo retiro esta gasa, al retirar la gasa empapada, no solamente estoy retirando una gasa empapada, sino que también me estoy llevando ese taponamiento, ese coágulo que ha permitido de que pare ese sangrado. Entonces es por eso que yo no debo sacar esta gasa. Esta primera gasa no se debe retirar, sino poner una encima, ¿ya? Y seguir haciendo la presión. Si yo observé que ya paró el sangrado, pues igual lo que voy a hacer es colocar un vendaje de tal manera que ejerza una función compresiva en esta zona, ¿ya? Para que controle el sangrado. Aquí hay algunas alternativas que nosotros podemos tomar en cuenta, que son presiones indirectas, que significa que si la lesión ¿no? Con hemorragia de repente ha sido aquí en el antebrazo, yo puedo hacer una presión indirecta, ¿no? En otro punto del cuerpo, que es una presión en la arteria braquial, ¿no? El cual va a reducir de alguna manera el flujo de la sangre y el sangrado en esta parte ya no se dé de manera abundante. Si en caso, por ejemplo, la lesión fuera en la parte inferior, podría ser presión indirecta en la zona inguinal. Entonces, son alternativas que ustedes pueden realizar también, pero la más efectiva son estas, ¿ya? De hacer la presión directa siempre en la lesión con hemorragia. Pueden usar, como ya les decía, el método de empaquetamiento, ¿no? O el uso de un torniquete, pero el torniquete es especial. No es un torniquete artesanal, por si acaso, ¿ya? Dentro de la clasificación, ¿ya? De estas hemorragias, ¿no? Según su origen, tenemos también las hemorragias internas. Estas famosas hemorragias internas son justamente esas contusiones que se van a dar, puede ser por un accidente de tránsito, ya por golpes intensos, que se van a dar entonces que esa sangre que se va a producir y que va a salir de su espacio normal, que son los vasos sanguíneos, van a llegar de repente a cavidades internas del cuerpo, ¿no? O se van a ver a través de los tejidos. Entonces, el paciente, ¿qué va a presentar en ese momento? Puede presentar piel pálida, fría, sudorosa, un pulso rápido y débil, una respiración rápida, la presión arterial va a ser baja y va a haber de repente mareo hasta pérdida de conciencia. Si estos síntomas se reúnen, nosotros estaríamos frente ya a un shock, ¿ya? A un shock. Entonces, a este punto nosotros no podemos llegar con nuestros pacientes. Observemos, ¿ya? Vamos a revisar a nuestro paciente desde la cabeza hasta los pies en búsqueda de alguna hemorragia interna. ¿Cómo se va a ver las hemorragias internas? Se va a ver a través de cómo moretones se van a ver,
¿ya? Como moretones, y revisen muy bien al paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero, verificar si el paciente está consciente, ¿no? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿no? Y empieza a relatar. Está consciente y también es coherente el relato, mucho mejor aún todavía, ¿ya? Vamos a tranquilizar a la víctima, vamos a abrigar, ¿para qué? Para reducir el shock. Acostamos a la víctima en una posición horizontal con las piernas elevadas, en un ángulo de 40 centímetros, ¿no? Salvo que el paciente haya sufrido de repente algún traumatismo o un politraumatismo. En eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Si vemos a nuestro paciente en una posición que no, aparentemente no se ve muy cómoda, pero sabemos que ha sufrido pues un accidente de tránsito, ha sido golpeado por un auto y esta persona, esta víctima ha volado. Entonces, este paciente sí o sí tiene lesiones, aparte de tejidos blandos, tiene también lesiones de los huesos, de repente fracturas, puede haber hasta fractura de la columna cervical. Entonces, estas cosas, así como observamos ese tipo de accidentes, no movilizar a nuestra víctima. Lo que podríamos hacer es simplemente saber si están conscientes y abrigar. Ya abrigamos. Obviamente en este momento que estamos nosotros evaluando a la paciente, tenemos que ver toda la parte de su cuerpo, donde se evidencian estas lesiones o si hay evidencia de algunas heridas contusas, porque ya sabemos que estas heridas contusas eh, también vienen acompañadas de hemorragias internas. ¿Ya? En estos pacientes, ¿ya? Eh, busquemos cuál fue la causa que originó este tipo de hemorragia interna y no darle algún alimento líquido, ¿ya? Por favor. Y tenemos que llamar a algún servicio de emergencia rápidamente, porque entre estas las heridas contusas, ¿ya? O las hemorragias internas son las más peligrosas. La hemorragia exteriorizada, esta se va a dar a través de los orificios naturales del cuerpo, se van a eliminar la sangre, ¿no? O va a haber la hemorragia. Por ejemplo, ¿no? Si se ve, evidencia un sangrado a través del recto, estaríamos hablando de una rectorragia. Yes. ¿Ya? Si es por la boca, hematemesis, o si el paciente tose, hablamos de una hemoptisis, yes. De la nariz epístasis, ya, del oído torragia, de la uretra hematuria. Entonces, dependiendo ya de estos orificios naturales que salga el sangrado, estamos hablando de una hemorragia exteriorizada. En caso de una lesión, ya por sangrado en la nariz, ¿qué debemos de hacer? Yo no voy a agarrar y presionar la nariz de la víctima, ¿ya? Y la voy a llevar hacia atrás, la cabeza hacia atrás, que era también otro de los métodos clásicos que utilizaban las personas para solucionar este sangrado, ¿ya? Simplemente lo que yo voy a solicitar a la víctima, ¿ya? Es inclinar la cabeza un poco hacia adelante y vamos a hacer una presión directa en el tabique nasal durante 5 minutos, ¿ya? Porque con este tiempo lo que estamos haciendo es la famosa hemostasia, ¿ya? Y también estos 5 minutos estaríamos haciendo pues para algunos vasos muy importantes que pueden pasar por ahí y le damos ese tiempo suficiente para que empiecen a taponearse o cerrarse. Otro de las hemorragias exteriorizadas son las de otorragia, ¿no? Que es el sangrado por el oído. En esta situación, nosotros vamos a colocar a los pacientes en posición lateral con el oído sangrante hacia el suelo, no mover, ¿ya? Pero sí facilitar la salida de la sangre, ¿ya? No intentar parar la hemorragia. Aquí no vamos a colocar gasas o telas para taponear, no, porque aparentemente este sangrado está viniendo de repente del espacio donde se ubica el cerebro, entonces nosotros no tendríamos que colocar algún tapón en el oído, ¿ya? No es necesario. Y luego trasladar a la víctima a un servicio de emergencia. Puede haber otro tipo de hemorragias ya exteriorizadas como son la hemoptisis, que se lleva por una eliminación de la sangre, ¿no? Proveniente de los pulmones. ¿Cómo se puede resolver? Hay que controlar los signos vitales. A estos pacientes no se les debe dar algún alimento líquido por si acaso, ¿ya? Poner a la víctima en una posición semisentada y trasladar a un centro de salud.
así nada más. Nosotros no vamos a hacer algún otro accionar mayor, simplemente controlamos y llevamos a nuestra víctima. En caso de la hematemesis, ya es el vómito de sangre, pues proveniente del estómago, puede ser proveniente del estómago, del esófago, de alguna parte del tubo digestivo superior. ¿Qué tengo que hacer para este tipo de hemorragias en nuestros pacientes? Control de los signos vitales. Igual no se le va a proporcionar algún alimento, ¿ya? Colocar al paciente igual en una posición lateral, ya sobre todo de posición lateral izquierdo, para evitar la aspiración de este vómito con sangre y trasladar a un centro de salud. En caso del shock, los tipos de shock, nosotros tenemos tipos de shock como hipovolémico, cardiogénico, el anafiláctico, ¿ya? Pero para este tema, nosotros estamos viendo el shock hipovolémico, ¿ya? Para ello hay una sintomatología que va a tener mi paciente cuando se presente el shock. Va a haber escalofríos, piel pálida, húmeda, sudorosa, una respiración rápida, superficial, va a haber signos de cianosis, que es la coloración azulada, ¿ya? En los labios o las uñas, pupilas dilatadas, una presión arterial baja, mi paciente puede sentir mareo, vértigo, confusión y perder, obviamente, el estado de conciencia. ¿Qué debemos de hacer si estamos ya en esta situación? Primero, controlar los signos vitales. Hay que tratar las lesiones que lo provocan, ¿ya? Y ahí justo yo les decía, ¿no? Busquen a su paciente, revisen muy bien desde la cabeza, el tronco, la parte inferior del cuerpo. Hay de repente aquí alguna lesión externa que yo pueda solucionar, sería mucho mejor si estamos en esa situación porque yo controlo lo que estoy viendo externamente y de repente mi paciente empieza a despertar y a recuperarse. Pero si no, ya voy a evidenciar de repente hemorragias internas, heridas contusas. Entonces lo que yo voy a hacer es rápidamente luego llamar a algún servicio de emergencia para que puedan trasladar a la víctima, ¿ya? Entonces, si se pueden tratar lesiones, hagámoslo, ¿ya? Hagámoslo. Si hay un si vemos una hemorragia externa, controlamos la hemorragia, ¿ya? Vamos a aflojar todo lo que pueda comprimir a la víctima, evitar la pérdida de calor corporal, por eso le vamos a proporcionar una manta, ¿ya? Encima para evitar justamente ese shock. Y si las lesiones lo permiten, pues colocar la cabeza a un nivel más bajo que los pies. ¿Ya? Con eso también, ¿qué queremos lograr? Pues que queremos lograr que el flujo sanguíneo se traslade rápidamente hacia donde por gravedad, hacia el cerebro del paciente. Si llega sangre aquí, se oxigena y el paciente empieza a respirar normalmente y despierta, ¿ya? Una de las conclusiones, ya que hemos llegado para este tema, es que los primeros auxilios que nosotros vamos a desarrollar en estas víctimas tiene que ser también rápida y eficaz, ¿ya? Para ello, nosotros debemos estar preparados y saber qué cuidados debemos de hacer. Si está fuera de nuestras manos ciertos cuidados, nosotros tenemos que llamar a los servicios de emergencia para que estas personas actúen y sea trasladada la víctima a un servicio especializado. Ya. La pérdida significativa de sangre puede llevar un shock. La intervención temprana para prevenir y tratar el shock es crucial, incluyendo a veces hasta la administración de líquidos intravenosos y en algunos casos transfusiones sanguíneas. Pero este accionar de colocación de una vía intravenosa, transfundir paquetes sanguíneos, eso nosotros en primeros auxilios no lo hacemos. Por eso, para evitar este shock, tenemos que llamar automáticamente a algún servicio de emergencia. Controlemos el shock en el lugar donde vemos a la víctima, pero sí o sí tiene que venir un personal especializado, ¿ya? Para proteger al paciente de este tipo de síntomas graves. Entonces, antes de concluir, ya ahora que mientras estaba dando la sesión, recordaba que habíamos nosotros quedado pendiente, ¿no? Había quedado pendiente uno de los temas de la sesión pasada.
Entonces, ya. Entonces, yo no quiero deberles esta sesión, por favor. Así que vamos a terminar, ¿ya? Aquí nos habíamos quedado en la sesión número 2, habíamos llegado hasta la maniobra de Heimlich en caso de adultos, ¿ya? Entonces, la manera como habíamos visto la semana pasada en este video de esta víctima que se había atragantado un pedazo de alimento, ¿no? Y que fue auxiliado por una persona que conocía la técnica de Heimlich, ¿ya? Es así como nosotros vamos a también desarrollar los pasos para ello, ¿ya? Primero hay que identificar si realmente la víctima está sufriendo algún atragantamiento, ¿ya? Entonces verifiquemos. El paciente no habla, no llora, no refiere nada, no puede expulsar fácilmente ese cuerpo extraño, pero vemos que lleva de repente solo las manos al cuello, ¿no? Pero no puede hablar. Entonces hay que acercarnos a la persona, hacerle sentir segura frente a la situación. Vamos a solicitar su permiso también. Yo sé que la víctima no habla en este momento porque se desespera, porque no siente que respira bien, porque se ha obstruido la vía aérea, ¿ya? Pero nosotros tenemos que de todas maneras pedir ese permiso para auxiliar. Te has atragantado, te has atorado, vas a preguntar al paciente. El paciente puede asentar con la cabeza afirmando que realmente sí está obstruida la vía aérea. Entonces le preguntas, ¿deseas que te ayude? Y la víctima también va a mover la cabeza en forma afirmativa, ¿no? Eso siempre va a pasar por lo general para buscar ayuda, ¿no? Entonces ustedes, luego de ello, van a colocarse en la parte posterior de la víctima, van a rodear con sus manos la cintura del paciente y vamos a colocar la pierna como la que tiene mayor fuerza en forma de T, ¿ya? En forma de T, con referencia a las piernas de la víctima con su pierna de ustedes, ¿ya? Ahí es donde se va a formar esa famosa T. Entonces, ¿con qué fin hacemos esa posición entre la víctima y yo como auxiliadora? ¿Ya? Lo que va a darnos es una estabilidad, ¿ya? Al momento de realizar la maniobra. Y también les va a servir esa posición por si mi paciente no eliminara ese cuerpo extraño, ¿ya? El paciente de repente va a caer con una pérdida de conciencia y se va a desmayar. Pero para eso yo ya estoy muy preparada, ¿ya? Entonces mi paciente se desmaya y yo lo que voy a hacer es sostenerlo. Y con facilidad voy a dejar que mi paciente repose en el suelo, ¿ya? ¿Y por qué debe ir al suelo? ¿Por qué no lo colocamos ya de frente en una mesa, en un sillón, en una cama, en una silla? Vamos a ver por qué no, ¿ya? Luego de ello, voy a colocar la mano en forma de puño, ubicar ese puñito, ¿ya? Por 3 dedos debajo de la caja torácica y luego con la otra mano va a rodear ese puño y vamos a hacer estos movimientos, ¿ya? Apretando, ¿ya? En la zona abdominal y haciendo estas presiones de adentro hacia arriba, ¿ya? De adentro hacia arriba. ¿Cuántas veces lo tenemos que hacer? Todas las veces que necesite el paciente hasta que elimine ese cuerpo extraño o hasta que caiga inconsciente, ¿ya? Entonces yo voy a hacer esas presiones de arriba abajo, varias veces. Entonces tengo esas dos opciones, ¿ya? El mejor de los casos es que elimine ese cuerpo extraño. Y si no elimina, no hay ningún problema, ¿ya? Vamos a dejar al paciente en el suelo, evaluamos sus signos vitales, pulso, respiración,
¿ya? Preguntamos si está consciente y si no respira, no tiene pulso, está inconsciente su víctima, ¿qué van a iniciar? Seguimos haciendo la maniobra de Heimlich, ¿no? La profesora me ha dicho que estamos en el tema de Heimlich, entonces le vamos a hacer la maniobra de Heimlich. No, ya no. Si tiene esos síntomas, ya como no hay pulso, no respira y así, y está inconsciente en ese momento, entonces yo debo de realizar la RCP. Por eso es que debo de poner a nuestro paciente en un lugar estable, firme, que es el suelo, ¿ya? Entonces, aquí les he traído un video también para que se pueda entender, ¿ya? De qué hablamos cuando debemos de realizar la maniobra de Heimlich, ¿ya? Entonces, acá el volumen, ya, listo. Vamos a ver esta situación y cómo es el actuar. Ahora vamos a abordar la habilidad altamente efectiva y muy importante llamada asfixia en un adulto consciente. En este escenario tenemos a alguien que está comiendo en una mesa, empieza a ahogarse. Sabemos que se está ahogando porque no podía toser, ni respirar, ni podía hablar. Esto es una obstrucción completa y necesita ayuda y va a salir en la mayoría de los casos. Si es fácil activar el servicio de emergencia o llamar al 911, genial. Pero si no, podemos esperar hasta que el paciente esté inconsciente antes de tomarnos el tiempo de llamar al 911 o activar un código de emergencia. Pero en este caso vamos a venir hacia la persona, vamos a mirarla a los ojos, ¿te estás ahogando? Asentirá con la cabeza. Sé cómo ayudarte. ¿Te puedo ayudar? Me da permiso para ayudarlo. Aún está consciente, así que queremos obtener ese permiso del paciente si es posible. Ahora voy a elevar sus codos y voy a encontrar el ombligo. El ombligo es mi punto de referencia para poder colocar mi pulgar adentro y poner el puño justo por encima del ombligo en su abdomen. Debo permanecer por debajo de la apófisis sifoides, que es aproximadamente aquí, justo por encima del ombligo, porque aquí es donde encuentro la región del diafragma. Esto es exactamente lo que quiero, así puedo llevar ese diafragma arriba y adentro, mientras comprimo los lóbulos inferiores del pulmón, lanzo el aire hasta la tráquea haciendo escupir ese objeto, y es efectivo la mayoría de las veces. Así que voy a tomar esa mano, mantengo mis codos hacia afuera, así no estoy sobre sus costillas más de lo que debo, y voy a empezar a empujar hacia adentro y hacia arriba. Y voy a hacer estos empujes hasta que el objeto salga o hasta que la persona esté inconsciente. En este caso, el objeto salió. Él comenzó a respirar, toser, despejando sus vías aéreas. Yo simplemente lo aliento diciendo que lo está haciendo bien. Si se quiere sentar, puedes hacer que se siente. Y si no hemos llamado al 911, ahora sería el momento de llamar al 911 o llamar a un código si está inconsciente. Si ya llamamos al 911, déjalos venir, está bien. Aunque el objeto ya haya salido, siempre es bueno que el SEM esté en camino, por lo que si esta persona opta por no ir, puede ser revisado por los profesionales del SEM. Ellos van a verificar vías respiratorias, a revisar sonidos pulmonares para asegurarse de que no hay obstrucción parcial y probablemente hagan una evaluación para asegurarse de que no hay sangrado interno por el empuje abdominal. Así que, si el individuo no elige que se lo hagan, o los agentes del SEM no vienen, siempre prefiero animarlos a ir a su propio médico y solo ser revisados y asegurarse de que todo está bien. Ten en cuenta que si esta persona no hubiera tenido esta eliminación exitosa de la obstrucción, probablemente estaría inconsciente en un corto tiempo, y es entonces que lo asistiríamos para recostarse en el suelo con cuidado y comenzar la maniobra de asfixia en un adulto inconsciente. Ahora vamos a... Hasta ahí. Hasta ahí vamos a ver el video. Eso es en caso de una obstrucción de vía aérea para un adulto, ¿ya? Entonces yo tengo que estar preparada para las dos situaciones. Uno, para que se elimine ese cuerpo extraño con éxito, ¿ya?
O dos, mi paciente, porque ese cuerpo extraño no sale de la vía aérea, el paciente deja de respirar y cae inconsciente, tendría que yo iniciar la RCP, ¿ya? Bien, en caso de la obstrucción de vía aérea, en caso de los niños, ¿ya? Los pasos van a ser los mismos para los niños, pero esto sí va a variar en cuanto a qué, en cuanto a la altura de la víctima. Como es una persona pequeña, nuestros niños, yo me tengo que situar casi en la misma posición de la víctima, ya adoptar casi la misma altura. Entonces la auxiliadora o el auxiliador se va a arrodillar y va a tomar casi el mismo tamaño que la víctima y va a generar las mismas compresiones abdominales de adentro hacia arriba, ¿no? Como si fuera una J invertida, va a generar esa compresión. ¿Hasta qué momento yo voy a tener que hacer estas compresiones subdiafragmáticas? Las voy a hacer todas las veces que sea posible hasta que mi niño elimine ese cuerpo extraño o también caiga inconsciente. Si cae inconsciente, sabemos que nosotros tenemos que evaluar y estaríamos frente a un inicio de una RCP. Entonces vamos a ver igual para que se pueda entender de qué hablamos cuando hablamos de la desobstrucción de vía aérea en caso de la etapa niño, ¿ya? Igual aquí también lo vamos a ver. Gaby, ¿estás bien? ¿Te estás ahogando? Ven, levanta los codos. Voy a presionar sobre tu estómago, ¿de acuerdo? ¿Estás bien? ¿Puedes respirar ahora? Eso estuvo cerca. Ahora vamos a detallar las maniobras para tratar la asfixia de un niño consciente. Cuando nos acercamos a un niño que se asfixia, hay un par de cosas que tenemos que hacer para evaluar si realmente está ahogándose o no. Una es preguntarle si se está asfixiando. Si es capaz de responder verbalmente, puede tener algo atorado, pero probablemente no está en las vías respiratorias, o por lo menos no está completamente obstruido, porque en realidad puede pasar suficiente aire por su laringe para poder formular una palabra. Pero si solo son capaces de asentir con la cabeza o hacen un ruido como un chirrido de tono agudo, existe posibilidad de una obstrucción que está ocluyendo completamente sus vías respiratorias. Otro signo universal, si ha sido entrenado para hacerlo, o a veces incluso naturalmente, es cuando el niño rodea su garganta como si estuviera ahogándose. Es en ese punto que le voy a decir, ¿estás bien? ¿Te estás ahogando? Dijo que sí, y tiene el signo universal con sus manos alrededor de su garganta. Entonces, voy a instruir al niño para que levante sus codos mientras yo bajo a su nivel. La razón por la que queremos estar al nivel de la estatura del niño es para no hacer demasiada presión innecesaria sobre su caja torácica. Preferimos no romper ninguna costilla o causar cualquier daño adicional si es posible. En este punto queremos encontrar un punto de referencia importante. Encontraremos el ombligo. Una vez que encontremos el ombligo, vamos a enrollar el otro puño con el pulgar doblado y lo vamos a colocar contra su abdomen, justo encima del ombligo. Luego, envolvemos ese puño y vamos hacia adentro y arriba, hacia su diafragma. Vamos a hacer esas presiones hacia adentro y arriba tantas veces como se requiera, hasta que el objeto realmente salga y el niño sea capaz de respirar y toser de nuevo, o el paciente queda inconsciente a medida que lo bajamos al suelo para ayudar a protegerlo de un daño adicional. Es importante que continuemos hasta permitir que el servicio de emergencia médica entre al hogar o al lugar donde esté el niño, si ya hemos llamado, para que puedan hacer una evaluación y confirmar que no hemos causado ninguna lesión abdominal y que no hay partes obstruidas todavía dentro de la vía aérea. Y si no viene un servicio de emergencias médicas en camino, siempre es buena idea llevar al niño a un centro de emergencias, al consultorio de un médico o al hospital, de modo que se pueda realizar allí la evaluación. Si sigues estos pasos, la mayoría de las veces podrás despejar fácilmente una obstrucción y hacer que un pequeño retome su camino. Bien.
Esto en caso de una obstrucción para vía aérea de un paciente pequeño, ¿ya? Como son nuestros pacientes pediátricos. En caso de una obstrucción de vía aérea en lactantes, ¿ya? Estos pacientes, la forma como nosotros vamos a abordar a estas víctimas va a ser diferente. Ya habíamos visto en el adulto y en el niño que el auxiliador va a optar una posición igual, ¿no? Solamente que en el niño nosotros vamos a tomar la altura, ¿no? La estatura del paciente casi al nivel de ellos para poder hacer el mismo paso, ¿no? La misma técnica, que es la compresión subdiafragmática. En caso de los lactantes, nosotros vamos a optar por hacer compresiones, en este caso 5 compresiones torácicas, ¿ya? Torácicas y 5 palmadas entre las escápulas. ¿Estas cuántas veces las vamos a realizar? ¿Ya? En caso de nuestro lactante vamos a hacer 5 compresiones y luego vamos a girar a la víctima y vamos a realizar 5 palmadas con el talón de la mano. Hacemos estas 5 palmadas entre las escápulas. Y si ustedes notan, la posición de la víctima es inclinada, con la cabeza hacia abajo y las piernas elevadas. ¿Ya? Entonces, esta es la posición que debe adoptar mi víctima lactante para que pueda eliminarse muy fácilmente ese cuerpo extraño. ¿Ya? Por gravedad, ese cuerpo extraño y bajo las compresiones y palmadas que ustedes realizan, ese objeto extraño debe expulsarse o eliminarse, pero adoptando esta posición que ustedes ven. Entonces, vamos a ver, ¿ya? De qué se trata este procedimiento de desobstrucción de vía aérea de cuerpo extraño en los pacientes lactantes. Y cuando se hagan estas compresiones, estas palmadas en estos pacientes, siempre busquemos un espacio, ¿ya? O el paciente siempre tiene que estar en un lugar rígido, firme, ¿ya? Por lo general, como son pacientes pequeñitos, ustedes pueden utilizar su regazo, ¿ya? Siéntense ustedes y en su regazo coloquen a su lactante y hagan esas maniobras, ¿ya? Igual lo vamos a ver ahora aquí en el video para que podamos entender de qué estamos hablando. Hay algunas cosas que deben darnos una pista de que el bebé está plenamente consciente, pero también totalmente asfixiado. Eso es que sus ojos están abiertos, puede estar mordiendo, moviéndose, pero no está respirando, no está tosiendo y ciertamente no puede balbucear o si es capaz de hablar no dice ninguna palabra. Puedes incluso empezar a ver esta cosa llamada cianosis circumoral, que es un anillo azul que empieza a formarse alrededor de los labios del bebé, indicando que está empezando a faltar oxígeno y nuestro tratamiento es realmente necesario. Si hay alguien presente cerca, no sería una mala idea y ciertamente sería un beneficio para el bebé que llamara al 911 y lograra que la ambulancia esté en camino. Si no hay nadie alrededor, podrías tú llamar al 911, pero todavía creo que es mejor para el bebé que empieces el tratamiento primero y esperes hasta que el bebé quede inconsciente. Si depende de ti, llamar al 911. Lo que haremos es que voy a quitar esta prenda para que pueda mostrarte realmente los puntos de referencia que son importantes para comenzar a mostrar la maniobra relacionada con lograr despejar esta obstrucción. Voy a colocar el pulgar y el índice sobre los pómulos de la cara del bebé, sosteniendo la cabeza y el cuello, dejándolos descansar en mi antebrazo y extenderse por mis bíceps. Ahora voy a llevar la palma opuesta y usarla para dar 5 golpes o palmadas en la espalda entre los omóplatos del bebé. Es importante recordar que la cabeza del bebé está hacia abajo mientras sus pies están más altos que la cabeza. Esto permite que la gravedad actúe con nosotros y no en nuestra contra. 5 palmadas en la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Atrapa la cabeza y el cuello del bebé para sostener el cuello y la cabeza. Coloca el dedo anular a través de la línea de las tetillas, 2 dedos abajo del pecho sobre el esternón y ahora vamos a repetir 5 presiones de pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Si el bebé no eliminó la obstrucción y no hay indicios de respirar, toser, morder o de comenzar a llorar,
Simplemente vamos a repetir el proceso. Vamos a intercalar el pulgar y el índice sobre los pómulos, voltear al bebé de espaldas boca abajo, cubriendo nuestros bíceps, y repetimos 5 palmadas de espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Damos vuelta al bebé, el dedo anular a través de la línea de las tetillas, 5 presiones más en el pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a seguir haciendo estas palmadas en la espalda y las presiones de pecho hasta que el objeto salga, el bebé comience a respirar de nuevo o el bebé quede inconsciente. Si el bebé queda inconsciente, es en ese momento, si no lo hemos hecho ya, que llamamos al 911 y conseguimos una ambulancia en camino. Si el bebé queda inconsciente, entonces pasamos al proceso para la asfixia de un bebé inconsciente. Pero es importante que cuando estamos haciendo las palmadas de espalda y las presiones en el pecho, no dejar que nuestros brazos se hundan con cada una de esas presiones o palmadas, ya que si se hunde, entonces disminuye el efecto de las presiones en el pecho que están forzando el aire hacia arriba en la tráquea para hacer salir ese objeto. Recuerda que esto es aproximadamente un 80% efectivo cuando haces las presiones de pecho y los golpes de espalda. Es extremadamente efectivo y puede funcionar muy bien si te topas con este tipo de situación. Muy bien. Listo. Entonces, con ello, ya, nosotros ya hemos observado cuáles son los pasos para la desobstrucción de la vía aérea por algún cuerpo extraño en caso de nuestros pacientes lactantes. Algo que mencionaba mucho ya en los videos es acerca de qué tan beneficioso es hacer esta maniobra de Heimlich, ¿ya? Yo como auxiliadora tengo que verificar si realmente el paciente necesita hacerse esta maniobra, ¿ya? Tengo que evaluar si tiene una obstrucción de vía aérea parcial o una obstrucción de vía aérea total. Si es una obstrucción de vía aérea parcial, animen ustedes a la víctima a tratar de eliminar, ¿ya? A través de la tos, ese cuerpo extraño. Pero si ya no logra expulsar ese cuerpo extraño, entonces ya estamos frente a alguna obstrucción total. Si es así, realizo la maniobra de Heimlich. ¿Qué pasa con la maniobra de Heimlich? Es una maniobra que va a ayudar a auxiliar a nuestras víctimas, ¿no? Por una obstrucción por algún cuerpo extraño. ¿Cuál es el detalle? Que si nosotros estamos en ese momento haciendo estas maniobras, es una fuerza que ustedes están ejerciendo en el cuerpo del paciente. Si nosotros no tomamos la ubicación correcta, hacemos la presión de manera inadecuada, podemos generar lesiones internas en los órganos, podemos hasta romper costillas si no lo hacemos bien o no colocamos nuestras manos en el lugar correcto. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo tengo que asegurarme si realmente lo necesita, porque aquí hay un balance, ¿no? Entre el beneficio de desobstruir esa vía aérea y también de poder lastimar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, hay que evaluar si realmente lo necesita o no, ¿ya? En caso de los primeros auxilios para desobstrucción de vía aérea, en caso de situaciones especiales, tenemos nuestros pacientes obesos, ¿ya? O gestantes. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a adoptar la misma posición, nos colocamos en la parte posterior de la víctima, vamos a formar esa famosa T entre la pierna que yo tengo que ejerce la mayor fuerza y entre las piernas del paciente voy a colocar mis pies, pero aquí mis manos sí van a variar. El puño, la otra mano que va a abrazar ese puño, ya se va a ubicar ya no por debajo, ¿no? Del esternón y por encima del ombligo, sino aquí, en este tipo de pacientes, vamos a colocar ese puño, ¿ya? En el tórax de la víctima. Y es ahí, en el tórax, donde nosotros vamos a ejercer esas compresiones, ¿ya? ¿Para qué? Para poder tratar de eliminar ese cuerpo extraño. Bien. Y entre las conclusiones, en cuanto a este tema que había quedado pendiente, hablábamos acerca al inicio de la RCP, ¿no? De la reanimación cardiopulmonar, este tipo de técnica o maniobra que nosotros tenemos que realizar, ¿ya? Tenemos que saber que
el tiempo es que nosotros vamos a tener que realizar, debe ser rápido el accionar, ¿ya? Tenemos entre 3 a 5 minutos, ¿ya? Para hacer este tipo de maniobra. ¿Qué otras cosas tenemos que considerar? Es que las compresiones van acompañadas también de ventilaciones y la relación de las compresiones con las ventilaciones son de 30-2 en las situaciones como adultos, niños o pacientes lactantes, ¿ya? Esa es la relación 30-2, pero va a variar. Habíamos hablado entre que los niños y los lactantes, si hay dos reanimadores, ya la relación cambiaría, ya no va a ser 30-2, sino 15-2. ¿Cuánto es la frecuencia de las compresiones que se deben realizar por minuto? Son de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ya? Es necesario, ¿ya?, que estas compresiones también sean complementadas con un DEA, que es nuestro desfibrilador externo automático, ¿no? Pero el DEA no significa que va a salvarle la vida al paciente, ¿ya? Simplemente este DEA lo que va a hacer es identificar el tipo de ritmo, ¿ya? Y si cree conveniente, ¿ya?, hará el shock eléctrico que necesita ese paciente. Y si no, va a mencionarles también este dispositivo diciendo que el ritmo es no desfibrilable, entonces lo que ustedes van a hacer es continuar haciendo las compresiones, ¿ya? Entonces es importante que las personas, no solamente nosotros como personal de salud, sino también el ciudadano, el civil, debe de conocer cómo realizar una RCP básica, ¿ya? Entonces, nosotros nos capacitamos como personal de salud, pero también estamos en la obligación de transmitir esa información a la comunidad. Entre las conclusiones para obstrucción de vía aérea, ya sabemos, yo tengo que evaluar muy bien a mi paciente si realmente necesita. Entonces, tengo dos tipos de obstrucción, ¿no? El tipo parcial o total. Si es parcial, animo a la víctima a eliminar ese cuerpo extraño, o si es total, voy a realizar la famosa maniobra de Hemlich. Y dependiendo de la etapa de vida que me toque atender, yo voy a realizar esa desobstrucción de vía aérea. Ya sabemos que en los adultos y en los niños prácticamente los pasos son los mismos, ¿ya? Pero en el lactante sí va a variar. En el lactante habíamos dicho que van a ser 5 compresiones con 5 palmadas entre las escápulas, ¿ya? Y bueno, la atención médica, ¿no? Va a asegurar una intervención eficaz para restaurar la permeabilidad de la vía aérea, el cual va a minimizar las complicaciones y mejorar los resultados del paciente. Si ustedes resuelven esta desobstrucción de la vía aérea, sí es importante que el paciente también pase por alguna evaluación médica luego, ¿no? Y bien, para concluir, ahora sí con el tema que había quedado pendiente de la sesión anterior y la clase del día de hoy, vamos a realizar una oración para el alma. Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases. En el nombre de Jesús, amén. Y con esto ya estamos nosotros terminando la sesión. Así que muchísimas gracias. Más bien quedarían pendientes. Estoy viendo la participación a través de los comentarios. Yo agradezco que haya sido más participativo, ¿ya? Para esta sesión. A todos los alumnos de esta aula virtual. Así que muchísimas gracias, ya los estoy leyendo. Y nos estamos viendo para la siguiente sesión. Los dejo con nuestra coordinadora de aula. Muchas gracias. Permiso. Muchas gracias, licenciada Leslie, por la sesión que ha impartido el día de hoy y por las sesiones que ha estado impartiendo, y nos encontramos el día sábado en la sesión número 4. Y bueno, también agradecerle y felicitarles a todos los asistentes
que se han dado el tiempo el día de hoy para seguir compartiendo las sesiones académicas con nosotros. Indicarles, queridos participantes, que la siguiente sesión, que es el día sábado, vamos a desarrollarlo en el mismo horario, que es de 8 a 9:30 de la noche. Los invito a que puedan seguir participando y de la misma forma, mediante el grupo del curso, se les está compartiendo la información con respecto a los materiales, a las guías que viene utilizando la docente y también las sesiones grabadas. Como ya estamos prontos a cerrar el curso de primeros auxilios, los invito a que puedan ir repasando, ir practicando las sesiones académicas que en este caso hemos ido desarrollando, como son la sesión 1, la sesión 2, que son urgencias, que es una urgencia y una emergencia, el RPC o VAS, el manejo de lesiones en partes blandas que se ha desarrollado el día de hoy, y el día sábado se va a desarrollar la sesión número 4, que es manejo de quemaduras e intoxicaciones. De la misma forma, si tienen alguna consulta, duda con respecto a los materiales o alguna información que les pueda facilitar, me pueden escribir al 914-767009 y yo gustosa les voy a estar facilitando algún tipo de información que ustedes deseen. Y también por el grupo del curso se les comparte todo tipo de información, queridos participantes. Bueno, creo que eso sería todo por hoy y de esta manera finalizamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Alicia, Elena, Ariana, Valentina, Mary, Emi, a todos los que se han podido dar el tiempo. Muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes, queridos participantes. Nos vemos en nuestra siguiente sesión.